La echadora de cartas es un cuadro de Ignacio Zuloaga, que nació en 1870 y murió en 1945. Zuloaga inscríbese dentro de la escuela realista y llega a la pintura lo que la generación del 98 fue a la literatura y al pensamiento en España. Características más, o sea, lo ya mucho más conocido por los dos cuadros de la España negra, los cuadros que representen tradiciones castellanas y la miseria, la oscuridad. Este cuadro que vamos a comentar es de la primera parte de la su obra, de lo que se llama la España blanca, que se caracteriza por los retratos de mujeres de tipo sobre todo andaluces. Este cuadro representa a una moza, una echadora de cartas, una lectora de la Buenaventura, pero lo primero que llama la atención es que no es una echadora de cartas que busca les perres, que no está ahí para contar al consultante lo que quiere oír y que suelte les perres con mayor facilidad. Destaca el gesto concentrado de esta moza, que además es muy nueva, no es una mujer vieja, es una rapacina, casi una neña, y no sabemos a quién está echando esos cartes, si es a un particular, un consultante que estaba allí en una taberna, si es a la su propia maestra o una mujer mayor que la está enseñando o ya ella misma. Eso sí, el gesto es muy concentrado, ella está estudiando las cartas, está mirando a ver qué quieren decir esos dos arcanos, qué relación tienen entre sí y con la persona a la que está echando les cartas. Formalmente, y un cuadro al que la luz llega desde el plano del que contempla, desde el plano del observador y desde arriba. Y divide el cuadro diagonalmente en dos metades. La parte inferior izquierda, que es la que tiene toda la iluminación, destaca el mantón de Manila Mariello, y después la parte superior derecha, que es la que está en sombra y donde está les cartes y la mayor parte del rostro de la moza. Esto llévanos a establecer una relación entre estas dos partes. Per un lado, la concentración en escartes, en lo que quieran decir los dos naipes, y por otra parte, la vida que tiene el mantón de Manila. Dentro del mantón hay una figura que destaca sobre los otros, y un pavo real que mira para el lado contrario que el escarte. Está mirando para una flor azul, y bien a decirnos que lo importante no es lo que tiene arriba de la mesa, no es lo que digan esos dos arcanos, como el mirar para la vida, como el actuar. Ese es realmente el gran arcano, el gran misterio, y a donde esa moza se tiene que volver para la vida. Destaca en este sentido el color encarnado, que revela el carácter, la fuerza de esa rapaza que de momento está todavía intuido, escondido, y el vermello de la flor grande en el mantón, de la manga de la soblusa y de los pendientes, collar y el anillo que tiene la moza. Los rasgos de la rapaza son muy suaves, son delicados, ya digo que es casi una neña, pero hay un rasgo que denota carácter, que denota raza, y es la ponte de la nariz, que tiene un arco muy acusado, muy marcado, y a mí recordóme a otra mujer de raza, como era Lola Flores, y el mismo arco de la nariz. La protagonista del cuadro tiene una dignidad muy grande, contrasta con la probitud que intuimos que la rodea, y esa pared que tiene unos desconchones, unos faltes, la propia mesa, que es una mesa de madera cualquiera,
pero ella viste ese mantón y tiene ese gesto na mano como si fuera una princesa. Esto es también característico de la obra de Zuloaga. No interesa tanto los detalles, no podemos apreciar bien de qué cartas se trata. En un caso, bueno, sí el 7 de oros, porque podemos contarlos, pero en el otro sabemos que hay una figura, que hay una carta cortesana, pero no sabemos si es la sota de espades o el rey de bastos. Él nada más que la deja ahí intuida, porque no es lo importante. Lo importante para Zuloaga y precisamente eso, el gesto, la fuerza, revelar el carácter de las personas a las que retrata.